estoy convencido que el único que puede gobernar este país en este momento histórico en que estamos viviendo se llama Hugo Chávez Frías. El teniente coronel Hugo Chávez Frías dirigió la asonada militar del 4 de febrero de 1992. Los eventos violentos de esa madrugada dejaron muerte e inestabilidad a su paso. Venezuela lo conoció ese martes en la mañana a través de las pantallas de televisión cuando anunció el fracaso de la revuelta. Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Después del fallido golpe de Estado, pasó 2 años en la cárcel de Yare. En 1994, el presidente Caldera otorgó una amnistía que le permitió salir en libertad. Al principio, anunció una postura abstencionista frente a las elecciones de 1998. Sin embargo, poco tiempo después, cambió de opinión y fundó su partido político, el MVR. Recorrió el país y en diciembre de 1998 ganó los comicios presidenciales. Ahora, como presidente de los venezolanos, como presidente del próximo siglo de la patria. Un año después, el presidente Chávez cumplió su principal oferta electoral. Venezuela aprobó la nueva Carta Magna por votación popular el 15 de diciembre. En el campo político, la Constitución bolivariana le otorgó más poder al presidente, le dio el voto a los militares, alargó el período constitucional a 6 años y permitió una reelección presidencial inmediata. En diciembre de 2006 se cumplen 8 años del primer triunfo electoral del presidente Chávez. Los poderes públicos nacionales no gozan de autonomía, dependen directamente del Ejecutivo. El caso más emblemático es el de Isaías Rodríguez, actual fiscal general, quien fue durante 11 meses vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela en 2000. Asimismo, todos los miembros de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo, pertenecen a partidos políticos que apoyan el régimen. Cumpliré con toda la responsabilidad y con todo lo inherente al cargo de presidenta de la Asamblea Nacional y estaré aquí, patria o muerte, rodilla en tierra con el pueblo de Venezuela y con la revolución venezolana. El Poder Judicial tampoco es autónomo. Durante la inauguración del año judicial de 2006, sorprendió cómo los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia expresaron públicamente su apoyo al presidente. Creemos que el actual gobierno tiene una enorme responsabilidad en lo que tiene que ver con el debilitamiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial aquí en Venezuela. Por primera vez en la historia nacional, la concentración de todos los poderes públicos en manos del presidente deriva en un culto a la personalidad. Esto lo revela la presencia permanente de la figura de Hugo Chávez Frías en los espacios públicos. Yo creo que en Venezuela, al menos en los actuales momentos, puede hablarse, debe hablarse y es imprescindible ver lo que está sucediendo políticamente como un problema de culto a la personalidad. ¿Dónde lo nota uno? Bueno, cuando la foto del presidente agarra 10 pisos de un edificio, si eso no se llama culto a la personalidad, habría que llamarlo solución arquitectónica para tapar ventanas. El culto a la personalidad es la adoración y adulación excesiva de un líder en vida, carismático y por lo general unipersonal. Es un concepto que históricamente se ha relacionado con los sangrientos regímenes de Hitler en Alemania, de Stalin en la Unión Soviética, de Mao Zedong en la China comunista y más recientemente con Kim Jong-il en Corea del Norte. Pero si mal no recuerdo, este año se cumplen 50 años de la invención de esa frase, culto a la personalidad, que la inventó Khrushchev el día que atacó a Stalin en el 20º Congreso del Partido Comunista. Me correspondió justamente en febrero de 1956 asistir al 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde Nikita Khrushchev presentó el célebre informe sobre Stalin, el derrumbe por completo de todo ese mito. El culto a la personalidad es aberrante, como lo dije antes, y mata la creatividad.
conduce a un pensamiento único, donde hay un sacerdote que determina el curso de un país y los destinos de un pueblo. Se le atribuyen al presidente de la República poderes, condiciones, características, cualidades especialísimas, al principio como las más humanas de todas, y después viene un tránsito hacia las sobrehumanas. Yo no voy a permitir en ningún puesto de recolección firme contra mi comandante en jefe, contra el hombre más grande de esta patria, contra el Mesías de esta tierra, contra el hombre más bueno que nunca tuvo la patria. Quien lo haga, o me matan a mí o yo los mato a ellos. El rasgo más evidente del culto a la personalidad al presidente Chávez es su abrumadora presencia en la calle. ¿Dónde la vemos? Bueno, en la cantidad de vallas que proliferan en el país, en el hecho relacionando al presidente de la República con cualquier cosa que esté pasando. Querido presidente, te doy muchas gracias por esta escuela tan bella que nos ha dado en este mundo. Tenemos que agradecerte mucho y darle muchas gracias a Dios porque me ha dado esta belleza y te agradezco mucho, presidente. Tú eres el más bello en mi vida. Las vallas, que son los espacios propios para publicitar productos y servicios, se utilizan para exponer la imagen del presidente. Asimismo, en las tiendas de alimento del Estado se exhiben pendones con su fotografía y en los empaques de los productos que expenden se publican mensajes propagandísticos del gobierno. La revista de la industria petrolera y otros organismos del Estado no dudan en darle la primera plana al líder de la revolución. Además, sus espacios de publicidad son permanentemente copados con imágenes del presidente. De la presencia permanente en los espacios reales pasamos al espacio mediático. El presidente Chávez utiliza arbitrariamente los medios estatales y, por otro lado, se encuentra en continuo conflicto con los medios privados. En la Venezuela chavista, vamos a comenzar por el sistema público comunicacional. Ese sistema público ya no existe, ya no es público, ni siquiera es gubernamental, es personal del autócrata. Allí se hace lo que dice el autócrata. Si él quiere hablar 7 horas, él manda a poner a hacer cadena y le ordena a las emisoras nacionales de reproducir sus 7 horas de discurso. La cadena presidencial es un recurso que permite que el jefe de Estado aparezca simultáneamente en todos los canales de radio y televisión del país, tanto públicos como privados. No tiene límite de tiempo y no se encuentra regulado por la ley. En octubre de 2006, después de 8 años de gobierno, el presidente Chávez ha hecho 1.442 cadenas. Debo decirles que estamos en cadena nacional de radio y televisión. En cadena nacional de radio y de televisión. Cadena nacional de radio y televisión. Para decirle a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión lo que aquí está ocurriendo. Porque la revolución bolivariana ha partido de una base, y es que los medios privados son sus enemigos. Porque los medios privados son independientes de los intereses políticos de esa revolución. Donde además este personalismo tiene muy claro el elemento comunicacional y por eso ha tratado de apropiarse de todas las posibilidades de comunicación que le sean posibles y de las que no se ha apropiado tratar de amenazarlas al punto de que estén siempre con una permanente espada de Damocles sobre sus cabezas. El sistema privado en este momento es la última garantía que tenemos de poder ejercer alguna libertad de expresión. Hay que revisar las concesiones de las televisoras que se van a vencer pronto. En el 2007 empiezan a vencerse. Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen esas televisoras, el espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir, del pueblo, para que lo usen contra nosotros mismos, en nuestras propias narices, como quinta columna. A mí me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo. El bombardeo propagandístico que entra por los sentidos se propone convertir al presidente Chávez en un ser intocable. El líder personalista es un líder que está más allá
del bien y del mal. Es un líder que es perfecto, tiene todas las virtudes, no tiene ningún defecto. A mí me asombra, nadie le ve defecto a este tipo de líderes. Sus virtudes se extienden de tal manera que cuando juega béisbol también es el mejor. El jugador más valioso dentro y fuera de la cancha fue nuestro querido presidente, comandante Hugo Rafael Chávez. Si el presidente dice que pase tal cosa, que intervengan tal cosa, que se realice tal asunto. Debería conformarse un comando, las señoras diputadas, las gobernadoras, lideresas de todos los movimientos sociales, a recoger firmas para que el Día Internacional de la Mujer vayan a llevarla allá a la Embajada de los Estados Unidos. Eso inmediatamente se hace, de manera que no estamos en un régimen presidencialista como tal, eso ya fue superado. Estamos todas las mujeres de Venezuela. Esta marcha no solamente significa una marcha por la dignidad de las mujeres venezolanas. Entonces nosotros, gente revolucionaria, mujeres revolucionarias, país revolucionario. Estamos en una etapa diferente, que en mi opinión es un gran retroceso, que es el regreso a la idea del presidente como un caudillo todopoderoso cuya voluntad tiene que aceptarse y tiene que realizarse sin chistar. En la cantidad de anuncios de gobernaciones o alcaldías que atribuyen al presidente de la República la reparación de la plaza, la construcción de esa acera, el bacheo de esa calle, no solo las grandes cosas. Y además la repetición y la asociación de las obras que se realizan con el discurso del presidente. No deja de ser curioso que el presidente Chávez sea afín ideológicamente a regímenes no democráticos donde se vive el culto a la personalidad al líder. Su íntima relación con el dictador cubano Fidel Castro no es un secreto. Han compartido juegos de pelota, visitas médicas, convenios estatales y fiestas de cumpleaños. Además, constantemente hace referencia a las enseñanzas del líder totalitario chino Mao Zedong. Inexorablemente a aquella figura que dibujaba Mao Zedong. En agosto de 2000, insistió en una controversial visita al dictador Saddam Hussein, quien gobernó Irak durante 24 años. Y en 2004, recibió en Caracas a Robert Mugabe, quien es presidente de Zimbabue desde hace 19 años y ha sido denunciado por violaciones a los derechos humanos en su país. Chávez es un cultor, un admirador de sistemas como el de Mao Zedong, de sistemas como el de Fidel Castro en Cuba. Y el presidente Chávez tampoco ha escondido su simpatía con esos sistemas que ya cayeron en otros lados, pero que aquí él cree que pueden tener vigencia. El culto a la personalidad que existe alrededor de la figura de Hugo Chávez en Venezuela ha intentado cruzar fronteras. El jefe de Estado ofrece discursos fuera de los espacios oficiales en sus giras internacionales y en ocasiones lo anuncian como si se tratara de una estrella del espectáculo. Nadie cree en ese conjunto de supersticiones ideológicas que el presidente Chávez profesa como socialismo del siglo XXI y propone. Nadie cree en eso. Pero el presidente Chávez es el presidente de un país petrolero, además es un hombre dadivoso, espléndido, dispuesto a gastar su dinero en otras partes, o el dinero de la República en otras partes, y lo único que cobra es, por eso es que lo escuchen, que lo oigan. El culto a la personalidad del presidente Chávez, el acatamiento irrestricto de sus seguidores y su afinidad ideológica y práctica con regímenes totalitarios son preocupantes. Es terrible, porque en una democracia se supone que los valores de la sociedad no están sustentados sobre el culto a una persona. El culto a una persona se asimila, se asemeja más bien a los sistemas autoritarios. Entonces se supone que en una democracia funcionan otro tipo de principios, como las instituciones, que trascienden a los hombres. Este es el gobierno de la Fuerza Armada sometida a la voluntad de un caudillo. Sometida a la voluntad y hasta a los caprichos de un caudillo. Personalista, autoritario, autocrático, con una visión militarista de la sociedad venezolana. Yo creo entender que los poderes intermedios medran
¿sí?, de un poder que es objeto de un culto a la personalidad. Porque ¿qué más remedio queda? Si tú eres funcionario de un sistema donde se ejerce un culto a la personalidad, o tú corres o te encaramas, o tú practicas el mismo culto a la personalidad, o te vas a sembrar papas. Aquí estamos apoyando a Chávez, que es nuestro líder, que es el líder máximo de esta revolución, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para apoyar a nuestro presidente. Y el que no se sienta cómodo con esta orientación, es necesario que le ceda su puesto a un bolivariano. Para que prospere el proyecto revolucionario del teniente coronel Chávez, se necesita de un apoyo popular que, además de absoluto, sea obediente. La sociedad venezolana es muy caótica y eso también hace difícil la instauración de sistemas autoritarios. Luna, mi luna gitana, mi lunita caraqueña. Entre nosotros, donde el relajo impera, el relajo conspira, el desorden, la tendencia a la entropía, conspira contra la posibilidad de ese tipo de organizaciones. Debe ser una maquinaria. ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? ¿Vinieron a tomarse fotos ustedes aquí o a qué? Por favor, dispersen. Es que me están distrayendo. La democracia venezolana está herida. Sus ciudadanos se enfrentan cada día a un régimen que, más allá de los problemas cotidianos de la gestión, tiene rasgos totalitarios. Se puede decir que es una antesala a un régimen autoritario, claro, porque lo normal es que el liderazgo personal conduzca a culto a la personalidad y conduzca a regímenes autoritarios. Yo no creo que el culto a la personalidad es una antesala a un régimen totalitario. Creo que es un síntoma, y un síntoma muy elocuente, de un rumbo totalitario. No es que primero se da el culto a la personalidad y después más adelante quizás de pronto aquello se convierte en un régimen totalitario. No, es que el hecho de que exista el culto a la personalidad es una demostración fehaciente de que ya el país, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, se encuentra en un rumbo totalitario. Por primera vez en la historia venezolana, el 3 de diciembre de 2006, un presidente buscará la reelección inmediata. Chávez le ha hecho a Venezuela dos promesas que atentan en contra de los principios democráticos de pluralidad de pensamientos y alternabilidad del poder. Estructuremos el partido único de la revolución bolivariana, el partido único del pueblo venezolano. Habría que modificar la Constitución con aprobación del pueblo para que la reelección en Venezuela sea indefinida. Ante esta situación, la sociedad democrática venezolana se ha movilizado y aunque son patentes las dudas en cuanto a la honestidad del sistema electoral, decidió participar en la contienda. Si el presidente Chávez vuelve a ganar en diciembre, profundizará su proyecto revolucionario y el culto a su persona será probablemente el rasgo menos preocupante del régimen. Esto se va endureciendo cada día más. Yo no creo que aquí viene una dictadura bonachona. Es decir, posiblemente nos salvemos del paredón, pero todo lo que hay de paredón para abajo lo conoceremos. Que ni soy caudillo, ni soy imprescindible tampoco. Pero estoy convencido que el único que puede gobernar este país en este momento histórico en que estamos viviendo se llama Hugo Chávez Frías.
convencido que el único que puede gobernar este país en este momento histórico en que estamos viviendo se llama Hugo Chávez Frías. El teniente coronel Hugo Chávez Frías dirigió la asonada militar del 4 de febrero de 1992. Los eventos violentos de esa madrugada dejaron muerte e inestabilidad a su paso. Venezuela lo conoció ese martes en la mañana a través de las pantallas de televisión cuando anunció el fracaso de la revuelta. Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Después del fallido golpe de Estado, pasó 2 años en la cárcel de Yare. En 1994, el presidente Caldera otorgó una amnistía que le permitió salir en libertad. Al principio, anunció una postura abstencionista frente a las elecciones de 1998. Tares alargó el período constitucional a 6 años y permitió una reelección presidencial inmediata. En diciembre de 2006, se cumplen 8 años del primer triunfo electoral del presidente Chávez. Los poderes públicos nacionales no gozan de autonomía, dependen directamente del Ejecutivo. El caso más emblemático es el de Isaías Rodríguez, actual fiscal general, quien fue durante 11 meses vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela en 2000. Asimismo, todos los miembros de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo, sin embargo, poco tiempo después cambió de opinión y fundó su partido político, el MVR. Recorrió el país y en diciembre de 1998 ganó los comicios presidenciales. Ahora, como presidente de los venezolanos, como presidente del próximo siglo de la patria. Un año después, el presidente Chávez cumplió su principal oferta electoral. Venezuela aprobó la nueva Carta Magna por votación popular el 15 de diciembre. En el campo político, la Constitución bolivariana le otorgó más poder al presidente, le dio el voto a los militares, pertenecen a partidos políticos que apoyan el régimen. Cumpliré con toda la responsabilidad y con todo lo inherente al cargo de presidenta de la Asamblea Nacional y estaré aquí, patria o muerte, rodilla en tierra con el pueblo de Venezuela y con la revolución venezolana. El Poder Judicial tampoco es autónomo. Durante la inauguración del año judicial de 2006, sorprendió cómo los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia expresaron públicamente su apoyo al presidente.